Ya. Buenos días a todos los que siguen conectados y a los que se acaban de unir. Contarles que... A ver, un segundito. Contarles que estamos en el seminario... Están emocionados, sí, revolucionados aquí en la Junta. Estamos aquí transmitiendo desde la Junta el seminario virtual de Berrix 2, la segunda sesión, donde... contarles que este seminario se realiza en el marco del programa de frutales de INDAP, financiado por el gobierno regional. Ahora vamos a darle el paso a Abel González, que nos va a hablar de arándanos. Para los que no lo conocen, él es ingeniero agrónomo, magíster en gestión agropecuaria, especialidad en fruticultura de la Universidad de la Frontera, es investigador de Línea Carillanca. Ha trabajado más de 15 años en proyectos asociados a arándanos y actualmente se desempeña como el director alterno del proyecto Paquete Tecnológico del Manejo de Post Cosecha de Nuevas Variedades de Recambio de Arándanos. Adelante, Abel. ¿Cómo estás, Abel? Hola, bien, buenos días Florencia, buenos días a todos los agricultores y agricultoras, a los colegas que estarán viendo por ahí. Siempre dan ganas de verlo, de ver las caras que tienen. Aquí hay varios. Te saludo. Hola, hola. Gusto Además de todos los que nuevamente. están conectados con la región. Oye, antes de partir, solo agradecer la invitación nuevamente, reflexionar un poco en antes cuando estaba escuchando a Marina, que ha sido súper interesante lo que han hecho en la región de Aysén, de poder invitar a estos especialistas de Berry. Uno no siempre tiene la oportunidad de escucharlos. Para mí ha sido muy grato poder aprender de Marina. Vi la presentación de Nelson la semana pasada, también estuve escuchando la presentación de Luis. Y he disfrutado con cada una de las charlas. Uno va aprendiendo cosas nuevas. Siempre uno dice, cuando va a una charla, aunque aprenda una sola cosa nueva, ya uno tiene algo a la ver, y aquí ha sido muy enriquecedor para todos nosotros que trabajamos en Berry, así que ha sido muy buena la experiencia. Qué bueno, Abel. Oye, se ve tu cuadrito gris siempre ahí en la esquinita. Abajo. ¿Lo bajo? Ese. Vamos a bajarlo. ¿Ya? Perfecto, ahí sí, estamos. Bueno, como siempre, voy a hablar un poco de cuál va a ser los contenidos que vamos a tomar hoy día. Vamos a hablar un poco de los objetivos del uso de las coberturas, algunas experiencias en Chile de sistema de cobertura bajo malla, macrotúneles y capillas. Voy a tratar de ser lo más elocuente posible para poder marcar las diferencias que hay entre cada una de ellas y cuáles serían las desventajas, las ventajas que tiene el uso de este sistema de cobertura, para que puedan de alguna manera tomar las decisiones desde el punto de vista económico, desde el punto de vista técnico también. Les voy a mostrar al final de la presentación algunos resultados de investigación respecto al tema de productividad, y vamos a hablar de calidad y condición de fruta al final de la charla. Bueno, partí la primera presentación haciéndome un par de preguntas cuando me invitaron, y en el fondo se las dejo planteadas a ustedes, y es un poco la idea de poder ir tratando de ir pensando en la región de Aysén como gran potencial frutícola que tiene. Y las preguntas que uno se hace es, ¿será posible alcanzar la superficie potencial de arándanos que estimó el estudio INDAP de zonificación en la región de Aysén? Esa era como la primera pregunta que uno se hace cuando mira la región desde la distancia. ¿Será posible obtener altos rendimientos y calidad para arándanos más australes del mundo? Otra de las preguntas que uno está por resolver, y que se va a ir descubriendo esto en el tiempo. Y es posible pensar que el futuro del arándano se consolide en el mercado local, o bien se proyecta hacia afuera de las fronteras de la región. El potencial agroexportador que tiene la región. Esas son como las primeras preguntas que uno se plantea, digamos, pensando en la distancia y en las condiciones climáticas que tiene. Y en ese sentido creo yo que la llave o la clave más importante creo que es
fruticultura protegida. O sea, sin duda creo yo que esta es una de las temas que van a ser cada día más específicos, vamos a tener que ahondar mucho más en trabajar bajo fruticultura protegida. Lo analizamos en la primera sesión largamente de que si bien siempre decimos que tienen condiciones excepcionales de suelo, una región prístina, pero también hay que estar con los pies en la tierra y ver que es una región que tiene dificultades desde el punto de vista climático. El cambio climático tampoco está ajeno a la región de Aysén. Evaluamos en esa primera sesión de que nos vamos a ver beneficiados por este calentamiento global, estos incrementos de la temperatura, pero sí vamos a tener que sufrir el tema de los eventos climáticos extremos, que van a ser de mayor magnitud, van a tener mayor intensidad y van a tener mayor frecuencia. Y eso va a significar que nosotros como agricultores o como fruticultores de la región lo tengamos súper presente para poder gestionar estos riesgos, porque de alguna manera la forma de incentivar la fruticultura, creo yo, es haciéndose cargo de estos problemas, de estas dificultades, de estos desafíos que tiene hacer fruticultura en el sur. Por lo tanto, trabajar el tema de fruticultura protegida va a ser, creo, una línea de trabajo en el tiempo. Hay poca información realmente, si bien uno encuentra proyectos de fruticultura protegida, hay muy poco desarrollo de investigación, si bien en los países, en España, en otras latitudes, hay una mayor trayectoria respecto al tema. Nosotros estamos recién iniciando un camino para poder tener alguna respuesta respecto a cómo nosotros podemos hacer que bajo estas estructuras que son de alto costo inicial, como lo veía Marina, podamos rentabilizar el negocio. Y ahí creo que la clave es un poco lo que se ha ido conversando, de que siento yo que la fortaleza que tiene la agricultura familiar campesina es que manejo de estructuras se puede desarrollar en pequeña superficie. O sea, intensificar en pequeña superficie la producción de berry en una condición protegida, creo que y maximizar rendimiento y bajar costos es, creo yo, el camino que nosotros tenemos que seguir en el mediano y en el largo plazo. Después de esta breve introducción, un poco cuáles serían como los objetivos de la protección de cultivo, cuáles serían las ventajas, dónde creemos que hay oportunidades detrás de esto. Y son varias en realidad, cuando uno se pone a enumerarlas. La primera, lo más evidente es la protección física, ¿cierto? El efecto paraguas, que nos protege de eventos como precipitaciones. Lo conversábamos, que las precipitaciones son uno de los grandes talones de Aquiles que tiene la producción de arándano, helada, ¿cierto? Protección contra el viento, granizo, ¿cierto? Temperaturas bajas y temperaturas altas también es una forma de protección, y sin duda el tema de radiación solar en este entorno de cambio climático. Otro de los efectos que tienen que ver más con el tema de agronomía es el manejo de los periodos de cosecha, donde nosotros tenemos la posibilidad de manejar cuándo podemos cosechar nuestra fruta, hecho tremendamente relevante para la zona de Aysén. Hablábamos de que el portafolio de variedades que existe actualmente y que está validado en Chile se va acortando en la medida que nos vamos acercando a las zonas más extremas. Tenemos menos número de variedades, pero podemos, a través de esta tecnología, producir adelantamiento, que creo yo que es el tema más que el retraso de los estados fenológicos y de la cosecha. Creo que ahí es donde nosotros debiéramos trabajar, en cómo estas estructuras de protección nos permiten adelantar la cosecha y no tener cosechas tan largas o tan cercanas a los meses de marzo, abril, digamos. Productividad, incremento en la producción, creo que es la clave. Creo que no hay fruticultura protegida si no somos capaces
de hacer un manejo que apunte a incrementar y significativamente la producción. O sea, no solo el factor de proteger la fruta de las condiciones extremas, de los eventos de riesgo, sino que incrementar la producción es el camino, o sea, es la forma que tenemos que desarrollar tanto la investigación como los agricultores. Si no hay un incremento en la producción respecto a una condición abierta, creo yo que no es el camino a seguir la fruticultura protegida. Y otro aspecto muy importante es el manejo de post cosecha. Calidad y condición de fruta en destino, ya reflexionaba la Marina respecto al tema de la fruta fresca, que tiene una tremenda ventaja por sobre las demás frutas, los demás caminos que tiene la fruta, que también, si bien tiene un espacio importante en el tema de proceso, en esencia la fruta fresca es uno de los productos que necesitamos para las dietas que cada día nos han hecho tener más problemas de obesidad. Creo que ahí el tema de las frutas y de estas nuevas frutas que tienen alto valor, que no son un commodity, como las manzanas o los plátanos, que son realmente commodity, estas son frutas que en realidad pasan a un nicho de nutrición saludable que abre una tremenda oportunidad y que a través de los años hemos podido ver cómo la demanda tanto de berry en general y se incrementa por esta idea de que la alimentación saludable o más que una idea, esta necesidad que tienen las personas de aumentar su esperanza de vida y tener una nutrición saludable. Por lo tanto, ese incremento de población, ese incremento de los ingresos que comentaba Luis de las sociedades más desarrolladas ha venido aparejada con la necesidad de comer menos comida rápida y aumentar la proporción de frutas con altos niveles de antioxidantes. Voy a hablarles de los sistemas de protección bajo mallas sombreadoras, que aquí les muestro un par de fotos de mallas, y quiero un poco comentarles este tema porque en algún minuto les va a salir la interrogante si servirían o no servirían para la zona, ya, a pesar de que tienen muchas ventajas, entre ellas que las telas son en algunos casos de menor costo, y quiero un poco irles viendo las potencialidades que tienen. Las mallas sombreadoras están diseñadas fundamentalmente para filtrar luz, afectando la calidad y la cantidad de ella, ¿ya? Estas tienen distintos entramados con distintas densidades, lo que hace en definitiva ir aumentando la proporción de luz que filtra, es decir, vamos generando más oscuridad o menos oscuridad en función de este entramado. Vemos aquí que tenemos un 60-65% de paso de luz, donde tiene un entramado mucho más abierto, y aquí ya entramados mucho más cerrados, con mucho más hilos, mucho más tejido, donde el paso de luz es prácticamente un 40%. Entonces tenemos de todas las posibilidades para ir disminuyendo la entrada de luz, ¿ya? También hay que decir que ofrece una leve barrera física frente a las condiciones climáticas como lluvia y granizo. No protegen completamente de la lluvia y granizo y dejan pasar en algún minuto la lluvia. Que para la zona norte, por ejemplo, todo lo que es zona central, centro-sur, es muy interesante aprovechar las ventanas de agua, no tanto para la zona sur. Ya, la resistencia frente a dicha inclemencia estará determinada por la fortaleza del material. Ahí hay un gran tema que desarrollar, que las mallas en general se embolsan harto con el viento, por lo tanto hay que tener estructuras que estén a la altura de la gran presión que genera el viento sobre esta estructura. Dentro de las mallas más sofisticadas y que están desarrolladas ya en forma específica para la fruticultura, más allá de la malla Rachel que nosotros conocemos, son estas mallas monofilamento que son elaboradas en base a hilos cilíndricos. Ahí ven la foto, ya con polietileno, ya de alta densidad. Son coberturas especializadas para la protección de cultivos. Y aquí, muy importante, estamos acostumbrados a ver formas planas, sobre todo para lo que es zona central, desde Los Ángeles, Chillán,
Talca. Normalmente cuando nosotros vemos huertos de arándanos vemos estas estructuras que son planas, ¿ya? Y podemos ver que las estructuras en forma de techo en A permiten un mayor paso de luz que una estructura que dispone en forma plana. Por lo tanto, si en algún minuto nosotros queremos explorar bajo estas condiciones de protección de malla, deberíamos estar pensando en curvar la malla, en poner mallas sobre hilera tras hilera o de alguna manera hacer una estructura tipo A que permita incrementar el paso de luz. Los objetivos de la malla, finalmente, como hablamos, filtrar la luz y proteger el cultivo de la radiación UV, disminuir temperaturas, como consecuencia disminuir la deshidratación de la fruta. Estamos hablando de zonas que tienen condiciones de temperaturas con días sobre 28 grados, más de 10 o 15 días sobre 28 grados. Fíjense, la foto es bastante elocuente de lo que produce el exceso de radiación en los arándanos. Este exceso de radiación produce un daño que en general hace que la fruta no tenga ninguna viabilidad para ser comercializada como fruta fresca, pero también produce efectos de quemaduras en las hojas. Fíjense el color que tienen las hojas cuando no se le aplican protectores solares, y estos colores rojos dan cuenta de que la actividad fotosintética disminuye, pero radicalmente. Otro de los temas importantes de los objetivos de la malla es que retrasan la cosecha, es decir, para aquellas zonas que están entrando muy temprano, que nosotros queremos atrasar la cosecha, el uso de malla es el indicado. Aquí hay algunos ejemplos, aquí en la zona de Perquenco, aquí en la región de la Araucanía, un agricultor tenía una Liberty, ¿ya? Una variedad Liberty que tiende a deshidratarse esta variedad, por lo tanto tomó la decisión de probar en algún paño hacer una estructura bastante liviana, fíjense, con postes de polín, ¿ya? Y a una altura de 3,5 metros, con un ancho de 8 metros, estructuras de 100 metros y de 10.000 metros cuadrados. Las hileras por techo es cobertura completa, es decir, el 100% del huerto o de la zona que está protegida está bajo la malla. Número de plantas por techo 5.500 y más o menos se utilizaron 120 varones de eucalipto. Lo interesante que tiene que es una estructura bastante, es dentro de las más económicas que hay. Según lo que nos contaba el agricultor, los costos de establecimiento para una hectárea es alrededor de 6 millones de pesos, 7 millones de pesos por hectárea, más o menos le costó hacer esta estructura. Aquí les voy a mostrar un gráfico de cómo se comporta la radiación solar en las distintas latitudes para un poco ejemplificar de que en la medida que nosotros nos vamos alejando hacia el sur, la cantidad de radiación solar que hay en el año va disminuyendo significativamente. La línea azul está hablando de cuánta radiación incidente acumulada por mes se produce en la región del Maule, después en la región del Biobío, después bajamos a la Araucanía, después bajamos a los lagos. Por lo tanto, entiendo que si proyectamos esta curva a la región de Aysén, la radiación incidente que hay a lo largo de todo el año es significativamente menor a la radiación que hay en la zona del Maule. Eso significa que probablemente el uso de mallas, que tiene como objetivo principal filtrar luz o producir sombreamiento, no necesariamente tiene que ser una alternativa o la mejor alternativa que ustedes debieran tener. Por lo tanto, yo pongo a las mallas en duda, si bien el tema de colores, hay mallas de colores blancos, algunos de otros colores, que es la selectividad que tienen las mallas, hay mejores transmisibilidad de luz, hay un paso mayor de luz bajo la cobertura. Creo yo que no, yo pondría en duda poner mallas para la zona. Aquí un poco la ejemplificación de, fíjense lo que va pasando en la medida que nos vamos alejando en latitud. Llegamos hasta Noruega en la latitud 60, veíamos que ustedes están en la latitud 45, ¿cierto? La latitud sur 45, aquí en Francia,
en esta latitud 44, fíjense la radiación incidente, va disminuyendo, y esto tiene que ver con que los rayos de luz van cada vez más oblicuos pegando a la Tierra, por lo tanto hay menos radiación disponible, pero tenemos otro fenómeno también, que es una menor transmisión de luz porque tenemos la barrera de las nubes. Es decir, en la zona de ustedes, como acá desde Temuco hacia el sur, los días nublados que tenemos son mucho más que los días nublados que tenemos en la zona central. Por lo tanto, estas nubes también están filtrando luz. Y finalmente, lo que nosotros, el insumo básico para la producción de fruta, para el crecimiento en general de la planta, es la radiación, que es la que finalmente hace la fotosíntesis para que nosotros podamos cosechar fruta. Por lo tanto, aquí es donde yo veo que en la medida que nos vamos acercando a latitudes más extremas, el uso de mallas es cada vez mucho menos recomendable, creo yo. Por eso ahora vamos a hablar de los sistemas de protección bajo plástico, que a diferencia de las mallas, son sistemas de conducción impermeables, ¿ya? Y que en términos generales tienen una mayor transmisibilidad de luz. Se lo voy a ir mostrando después qué significa cada uno de estos conceptos. Pero en general, como definición, las coberturas bajo plástico son materiales sintéticos obtenidos de polímeros que tienen dos características, son de baja y de alta densidad. Aquellos que tienen baja densidad tienen una mayor transmisión de luz, ¿ya? Pero la desventaja es que son menos duraderos en el tiempo. Y en la medida que vamos teniendo materiales de mayor densidad, que son más resistentes, la transmisión de luz es bastante menor. Por lo tanto, aquí es donde tenemos que tener una combinación de ambos factores. Si vamos a poner un plástico LDPE, vamos a tener que pensar de que el tiempo de duración o la rotación de ese plástico es de 2 o 3 temporadas, y ya en la cuarta temporada hay que estar pensando en cambiar el plástico. A diferencia de una rafia, por ejemplo, que es una mezcla de LDPE y HDPE, ¿ya? Que tiene mucho mayor duración. Sin embargo, la barrera que opone a la entrada de luz es mucho mayor, por lo tanto ahí hay que analizar bien entre esos dos aspectos, ¿cierto? Transmisión de luz y durabilidad del material. Como hablamos, estos son plásticos impermeables que en general la planta es vulnerable en periodos de cosecha. Hicimos un análisis de las precipitaciones. Hay zonas donde tienen 1.600, 1.800 hasta 2.000 milímetros de precipitaciones, y esas se distribuyen a lo largo del año. Y muchas probabilidades de lluvia en cosecha. Esto es lo que ocurre cuando tenemos arándanos desprotegidos sin cubierta, y esta es la fruta que nosotros vemos después de una lluvia, ya sea esto por el efecto mismo de la lluvia sobre el fruto o por un efecto de que no nos permite hacer las rotaciones de cosecha que nosotros necesitamos, las frecuencias de cosecha. O sea, a veces nos tocan lluvia en el día 6 o 7 de la rotación y tenemos que esperar 3 días que se seque la fruta, por lo tanto, a los 10 días la fruta se sobremadura. Aquí les quería mostrar, otro de los temas que habíamos analizado era que se producen fuertes caídas en la productividad cuando tenemos lluvias o precipitaciones sobre los 50, 60 milímetros en esta etapa de plena floración. No sé si se alcanza a ver, se está viendo el video, pero aquí vemos cómo, a pesar de que es una capilla que está abierta hacia los lados, tiene una gran protección sobre las flores cuando estamos bajo un sistema protegido. No cae lluvia acá, que es, creo yo, estar protegiendo un 30 o 40% de esas flores que se van a transformar en fruta. Posteriormente, significa que son kilos de arándanos que nosotros vamos a poder cosechar. Dentro de los factores a considerar en los materiales plásticos, LDPE y HDPE que vimos, tenemos temas súper relevantes. Por ejemplo, aditivos de protección UV que determinan la durabilidad del material. Les van a ofrecer algunas veces con menos aditivos de filtro UV. Es necesario que, como el de que una cobertura tenga filtro UV, ¿ya? Propiedades importantes que hablaba un poco Marina, de la termicidad, que es la propiedad que determina la retención como barrera de bloqueo del calor.
¿ya? Tenemos esta capacidad que en la medida que los plásticos son más cerrados o nos vamos a estructuras más como túneles, tenemos mayor termicidad, más temperatura bajo la cobertura, que es una condición que nosotros estamos buscando. Les voy a mostrar un gráfico, les voy a recordar un gráfico de las temperaturas que ustedes tienen respecto a las temperaturas que tenemos nosotros, más la zona central, que es uno de los grandes déficits que hay en la región de Aysén para la producción de berry. Otro tema relevante, difusión de luz. Es un concepto muy importante porque es la propiedad que tiene el material para dispersar o expandir la luz en forma uniforme, ya con el objeto de que todas las hojas tengan la posibilidad de recibir luz sin tener sombra. Donde hay sombra no hay fruta. Siempre en fruticultura eso es clásico. Si tenemos sombreamiento, no tenemos ninguna fruta y lo que nosotros buscamos es tener la mayor cantidad de fruta. Por lo tanto, esta propiedad de que difunda luz es muy importante. Ya lo hemos hablado, transmisión de luz, que es la capacidad de un material de transmitir el porcentaje de luz que pasa sobre la tela, y la resistencia del material, que determina la vida útil de este y adecuado para las zonas de fuertes vientos y temporales. Aquí un poco las figuras para que podamos, es mucho más ejemplificador el tema de transmisibilidad. Fíjense aquí los rayos de luz pasan prácticamente todos. En cambio, cuando tenemos baja transmisión, si tenemos estas tres flechas, aquí solo entran dos. Significa que está ofreciendo mucha resistencia a la entrada de luz, por lo tanto la baja transmisibilidad que tiene el material. Y aquí lo podemos ver en un ejemplo práctico. Mi idea, esta es una uva de mesa que es de la variedad Tinco en la zona central, y fíjense lo que se ve bajo la cobertura, está bajo cubierta, pero miren la sombra que hay acá en esta zona. Se le puso esta Covertex brillante porque este sombreamiento que generan las coberturas, esta baja transmisibilidad o esta transmisibilidad menor que si tuviera una condición de abierta, hace que la fruta no colore bien, o sea, no llegue con el color indicado a pesar de que ya esté madura. Por lo tanto, se le tienen que ingresar otros sistemas que permitan que el haz de luz rebote y haya mayor difusividad para poder darle color a la fruta. El tema de difusión, un poco aquí está el cuadrito en color amarillo, como les decía, fíjense, entra el haz de luz y se dispersa y rebota para todos lados y hace que la luz pueda penetrar en todas las partes de la planta para que podamos tener fruta en todos lados. Es muy importante este concepto, se lo dejo ahí, ya. Algo que es importante, el porcentaje de luz difusa entregado por una cobertura depende de varios factores. El color puede aumentar hasta 50% cuando tenemos materiales que difunden más luz, siendo las fabricadas de colores claros las que aportan una mayor proporción de luz difusa. Por lo tanto, en general nosotros debiéramos pensar en materiales más transparentes, que tengan una alta difusividad de luz, pensando en que en la zona de usted la cantidad o la proporción de energía solar que tienen respecto a nuestra zona, la intensidad de luz incidente es mucho menor. Aquí, bueno, les muestro este cuadro que lo habíamos visto, donde estamos en colores verdes. Fíjense que lo que nosotros hacemos en términos de temperatura en el mes de enero, en Carillanca, ustedes lo están haciendo en términos de acumulación de calor en el mes de febrero. Por lo tanto, la termicidad que hay debajo de una cobertura es tremendamente importante, y ahí es donde están las decisiones de qué tan cerrado y qué tanta ventilación, por lo que estaba comentando Marina, nosotros necesitamos bajo una cobertura. Desde los meses de octubre, noviembre hasta febrero necesitamos cerrar lo más posible la cobertura, pero ya en los meses de verano, cuando tenemos mayores temperaturas, necesitamos tener sistemas de ventilación para poder evitar sobre todo lo que son enfermedades como botrytis que tienen efectos en post cosecha. Este gráfico también, una comparación de lo que es Carillanca, que estamos hablando de la Araucanía, donde estoy aquí ubicado ahora, pero la diferencia con Chile Chico, fíjense, y lo que es en términos de temperatura, la Junta y el Claro. Si están en la Junta, fíjense que en octubre nosotros acumulamos 4 horas con temperaturas entre 15 y 28 grados, que son las temperaturas ideales para hacer fotosíntesis, mientras que en octubre de Carillanca ya se acumularon 30. En noviembre 36, en Carillanca 97, y en diciembre 204 horas
en estos rangos de temperatura respecto a diciembre, que son solo 94. Por lo tanto, la termicidad del material en esa zona, o sea, qué tan cerrado quiero mi estructura, es fundamental para poder lograr que estas barras azules suban la mayor proporción que se pueda. Aquí les voy a mostrar algunos ejemplos de macrotúneles, ¿ya? Aquí está la superficie de un huerto de 160 hectáreas que tiene un macrotúnel para variedades tempranas, ya que tienen requerimientos bajos de frío entre 200 y 300 horas, con plantas de 4 a 6 años, una superficie de 10 hectáreas bajo techo y con una vida de útil de práctico de 2 y 3 temporadas, que es un poco yo lo que les planteaba. O sea, los plásticos no son eternos y en la medida que van avanzando en los años, muchos agricultores lo dejan y dicen, no, si no pasa nada, pero finalmente lo que hace es que se van ensuciando con polvo, se van perdiendo sus propiedades, con sus aditivos se van degradando con la radiación solar y van haciendo que la transmisión de luz, la transmisibilidad, sea extremadamente baja. Por lo tanto, la fotosíntesis que hay adentro es muy baja. Por lo tanto, es necesario tener en cuenta que los materiales hay que cambiarlos no más de 3 temporadas. El objetivo del macrotúnel era aquí adelantar el pic de cosecha en una semana, es decir, salir en vez de la semana 44, partir la cosecha la semana 43, lo que significa en términos de precio, probablemente 1 o 1,5 dólares más para hacer envíos aéreos de la fruta primor de arándano. Aquí tenemos las estructuras un poco más allá de que nosotros lo estemos pensando para 1 hectárea, lo interesante es el modelo. Esto lo podemos hacer para 1000 metros cuadrados, para 500 metros cuadrados. Lo importante es el resultado que tengamos bajo esa superficie. Fíjense las alturas, estamos hablando de 4,8 metros, 9,6, largos de 250, perfectamente, podría ser de 100, como comentaba Marina, un área de 2400 metros cuadrados. Marcos de plantación, y aquí hileras por macrotúnel 3, o sea que un macrotúnel podría tener 3 hileras de arándanos perfectamente. Aquí está un poco ya el proyecto cerrado. Hablar de la estructura, tiene acero galvanizado, filtro UV y difusor de luz, con un buen sistema de anclaje, sobre todo por el exceso de viento que hay en la zona. Es fundamental tener un sistema de anclaje que impida que el viento saque la cobertura, ¿ya? Y aquí la instalación fue responsabilidad del productor previa capacitación. ¿Cuáles son los manejos y mantención de la estructura? 2 personas asignadas a tiempo completo para las 10 hectáreas. Ventilación, lo que hablábamos, las faldas que tienen la estructura importante, estamos hablando de la zona centro-sur, ya podas de verano. Otro tema importante que es importante señalar, que cuando nosotros aumentamos la temperatura bajo una cobertura, la planta tiende a vegetar mucho más, tiende a tener brotes más largos. Por lo tanto, probablemente pensar podas de verano que anticipen producción es muy, muy importante. Y sin duda las aplicaciones de botrytis, que lo conversamos hace 2 clases atrás, que hay que considerar aplicaciones semanales por condensación y humedad. De la estimación de costo y rentabilidad, tenemos que el plástico, 2 años de vida útil, $15.000 por hectárea. La estructura es la más cara, pero es la que más permanece en el tiempo. Estamos hablando de $50.000, que son casi 40 millones de pesos para 10.000 metros cuadrados. Es decir, si nosotros la llevamos a escala, podrían ser 4 millones o 5 millones por 1000 metros cuadrados. Rendimiento sin macrotúnel, 15.000 kilos por hectárea. Esos son los datos que reportó el agricultor. Rendimiento con macrotúnel, un 25% más al segundo año. Es decir, tuvo 20.000 kilos por hectárea, sin considerar de que si hubo un evento climático, ya sea lluvia o precipitaciones en verano, estas 15.000 kilos se transforman probablemente en 10.000 al minuto de no tener una protección. Y el retorno aumentó de 3,35 a 5 dólares por el efecto de anticipar la producción. Por lo tanto, el retorno de esa inversión fue en 2 años. Esos son los números que uno maneja. Por lo tanto, es importante ver que en la medida que uno ahorra costos porque se fue capaz de soportar un evento climático extremo, un granizo, una lluvia, también tiene la posibilidad de incrementar el rendimiento y jugar con la época de cosecha.
Sistemas en capilla, algo les había mostrado en la primera clase. La característica que tienen es que en cierta medida tienen menor termicidad, ¿cierto? O sea, son mucho más abiertos y están mucho más pensados en la protección de lluvia que en incrementar la temperatura. Les voy a mostrar que a pesar de que son abiertos, sí se produce un microclima, no tan potente como en un macrotonel, pero sí se produce. Este es un huerto para una variedad aurora. En general el objetivo era protección de radiación y temperatura, heladas y precipitaciones, y acortar la curva de cosecha en una semana. Esta es la estructura, fíjense la diferencia, una estructura mucho más liviana, mucho más barata. Esta es una estructura que puede costar hasta 10 o 15 millones de pesos, dependiendo la altura que tengan los postes. Este es súper bajo, casi 3 metros de altura, y nosotros vimos este huerto que tiene una gran problemática con que al ser más bajos tenemos una humedad relativa más alta, menos viento y al mismo tiempo una carga por hacer aplicaciones para prevenir enfermedades mucho más altas. Ese es el problema que tiene tener estructuras más bajas, que si bien son de menor costo, finalmente hay que intensificar el manejo para prevenir enfermedades. ¿Cuáles fueron los resultados de este agricultor? 19% declara tener 19% más de productividad, más calibre, mayor peso de las bayas y un 48% menos de deshidratación. Ese es su resultado económico, de acuerdo a sus números. Él dice que en un año, por los incrementos de la productividad, retorna la inversión del plástico, es decir, que el plástico lo paga en un año y el año siguiente ya debería estar recibiendo solamente utilidad sin tener que ir pagando el plástico. ¿Cuáles son los resultados de investigación que hemos tenido con algunos ensayos que hemos hecho, que todavía entiendo que son incipientes, que vamos a desarrollar mucho más ensayos de investigación porque este es un tema que creo yo que está en pañales aún? Por lo tanto, no son la verdad absoluta, solamente es el resultado de una sola experiencia, porque todos los resultados que veíamos no necesariamente estaban en la Araucanía o en el sur más profundo de acá, de la región que tenemos nosotros, zona sur-sur, digamos, sino que más bien son resultados de zona central. Entonces queríamos ver si estos resultados tan promisorios que veíamos viendo se replicaban acá. Les voy a mostrar un poco alguna evolución de las variables microclimáticas. Lo que podemos decir es que cuando ya creo que habíamos mostrado esto, que esta es la condición al aire libre. Esta línea azul es el 100% de paso de la luz incidente, y aquí estamos bajo la cubierta, y lo que podemos ver es que lo que ofrecen las empresas son plásticos con más de un 80% de transmisibilidad. Sin embargo, esta transmisibilidad depende del horario, depende de la nubosidad, depende del día y de la estación del año. O sea, es un serrucho, o sea, tenemos momentos donde la transmisibilidad puede llegar hasta un 48% y momentos donde la transmisibilidad puede llegar a un 81%. Es decir, el 80% de la luz disponible que tenemos en el día pasa bajo la cobertura, y en otro momento un 45% de la luz disponible pasa bajo la cobertura. ¿Cuál fue el resultado de este serrucho? Es que lo que nos dimos cuenta es que el número de yemas, es decir, la fruta potencial que vamos a tener para las temporadas siguientes, disminuyó y en forma significativa. Fíjense en lo que es la condición testigo, contamos 966 yemas, y sobre el LDPE y sobre la rafia cerca de 835. Eso nos llama a una luz de alerta, sobre todo porque nosotros dejamos la cobertura cerrada o dejamos bajo protección sin sacarla después de la cosecha, o sea, estuvo permanente. Un poco tiene que ver con el tema de inducción floral, que es ese proceso de que las yemas vegetativas se transforman en yemas florales, pero cuando la inducción floral es baja, estas yemas vegetativas siguen siendo vegetativas y la planta tiende a vegetar. Es decir, cuando tenemos estos problemas de inducción floral por una disminución probablemente de la radiación, las plantas tienden a ser mucho más vigorosas, tienden a hacer mucho más brote y menos fruta.
Y eso está dado por un tema de temperatura y fotoperiodo, y eso es un poco lo que me llama la atención y que estuve viendo, que fíjense que en la medida que nos vamos adentrando hacia marzo va disminuyendo la radiación incidente bajo la cobertura, y es mucho más es mucho más fuerte en la región de ustedes, porque ustedes tienen diferencias de luz y noche mucho más marcadas en la medida que se van acercando a marzo. Fíjense, las barras azules dan cuenta de las horas que hay de luz de día, y las barras rojas son la cantidad de horas que hay de noche. Fíjense, en diciembre tienen 15,5 horas de luz, y rápidamente a marzo van bajando, pero drásticamente, las horas de luz. O sea, ya en abril tienen prácticamente 10 horas de luz y en junio tienen 7. O sea, ustedes saben mejor que yo cómo es el tema, pero así está registrado. Por lo tanto, aquí el periodo que tienen de inducción floral es muy cortito. Entonces, esto es un dato tremendamente relevante sobre el uso de las coberturas. Probablemente ahí vamos a tener que analizar bien si son permanentes o no, o debieran sacarse probablemente después de la cosecha. Creo yo que por ahí va la cosa. Les voy a mostrar un poco los resultados que vimos. Fíjense acá, teníamos 1000 yemas en prepoda, quedaron 618, con un rendimiento potencial de 27.000 kilos en la condición abierta, pero solo obtuvimos 14.000 kilos sin protección. A pesar de que había menos yemas por efecto de la cobertura, tuvimos menos yemas en prepoda, el efecto protector que tuvo fue mucho más alto. Fíjense, llegamos a 14.000 kilos, menos rendimiento con el LDPE, pero partimos de una base menor. Se lo voy a dejar más explicitado en la siguiente lámina. Algunos comentarios. Bajo cubierta se produce una disminución de la transmitancia. Dicha disminución fue mayor en una rafia, lo que hablamos de un material de mucha mayor densidad respecto a un LDPE que tiene menor densidad. La rafia tiene más durabilidad que el LDPE, es más barata que el LDPE, pero la transmisión de luz es mucho menor. Por lo tanto, un criterio de decisión de qué material usar está bastante claro ahí. Bajo cubierta se produce una disminución en el número de yemas reproductivas, lo que produce una caída en el rendimiento. Posterior a la cosecha, debiera cerrar el techo y abrir el cultivo, probablemente para todos los cultivos, después de cosecha, no solo probablemente para arándanos. Regular la carga frutal a través de las podas de raleo menos intensas. El conteo de yema de prepoda es una práctica imprescindible para determinar carga frutal en arándanos por sobre todo. ¿Qué pasó con las precipitaciones? No sé cómo estoy con el tiempo, Florencia. Estoy como rápido. ¿Falta? Quedan 5 minutos. Ya, voy a pasar un par de las láminas más importantes entonces. Esto es lo que les quería comentar. Fíjense, teníamos un rendimiento potencial de 27.000 kilos porque teníamos más yema, pero el porcentaje de cuaja en la condición abierta fue solo un 52%. Es decir, el efecto protector que tiene la cobertura se expresa aquí, que tenemos más porcentaje de cuaja. Ya tenemos rendimiento real, si bien fue menor, la pérdida de rendimiento aquí fue 13.000 kilos y aquí fue solo 7.000 kilos. Es decir, este es el efecto protector que tiene la cobertura. Quería mostrarles este gráfico que en general va a ser súper significativo para cualquier producción de frutales para ustedes. Fíjense aquí lo que muestra una condición con túnel y una condición abierta, que sería la línea café. Y a pesar de que aquí estamos en botón rosado y aquí estamos en cosecha, ¿qué es lo que dice este gráfico? Dice que en general, haya o no protección de cultivo, nosotros vamos a tener una pérdida de rendimiento por caída de fruto a lo largo de la producción. Y eso tiene que ver por las condiciones de temperatura. Este autor es de Escocia, en un paralelo bastante cercano a lo que es Punta Arenas, y fíjense que en definitiva tiene protección de cultivos, pero igual por el efecto de la temperatura tuvo pérdida de fruto, aunque estábamos en una condición protegida. Por lo tanto, da cuenta de que la termicidad o el incremento de temperatura que hay que promover bajo la cobertura es fundamental. Y aquí da un poco
lo que pasaba aquí en la Araucanía. Este es el gráfico que les mostraba. Fíjense la cantidad de horas, cómo aumenta bajo la rafia respecto a la condición del aire libre en octubre, un mes súper importante en el inicio de rotación. ¿Qué decir en noviembre, donde estamos en pleno crecimiento vegetativo, tener más horas bajo una capilla que está con las partes laterales abiertas? Es significativo desde el punto de vista del crecimiento vegetativo y la producción de fruta. Más aún para ustedes. Época de cosecha, fíjense, me interesaba mostrarles acá cómo cambia respecto a la estructura. Fíjense que en la condición de testigo el 41% de la fruta se cosechó en las 3 primeras cosechas. Y el 59% de la fruta se cosechó en las 4 últimas. A diferencia del LDPE, que el 59% de la fruta se cosechó en las 3 primeras cosechas y el 41% de la fruta en las 4 últimas. Y fíjense cómo cambia por el material. En la rafia tuvimos un 25% de la fruta cosechada en las primeras 3 cosechas y un 75% en las últimas. Por lo tanto, no es lo mismo usar LDPE que usar rafia, a pesar de que son materiales que tienen una alta transmisibilidad de luz. Esto es tremendamente relevante desde el punto de vista de lo que es la región de Aysén, porque lo que nosotros queremos evitar es retrasar, como lo hace la rafia, las cosechas tardías. Lo último, ¿cómo pueden afectar las coberturas la post cosecha? En general, el buen manejo de post cosecha, pero en pre cosecha está la clave y el uso de cobertura afectan la condición. Algunos temas evidentes, por ejemplo, el daño por granizo, que cuando estamos sin cubierta, fíjense, lo que afecta a la fruta, daño que podríamos evitar por efecto de la cobertura. Voy a pasar a esta diapositiva que me interesa mucho, que ha sido un gran tema que hemos estudiado por mucho tiempo y que aún todavía estamos resolviendo. Fíjense la firmeza de la fruta con cubierta respecto a sin cubierta, es decir, una fruta que está siendo producida al aire libre es mucho más firme que una fruta con cubierta. Esto no tiene que ver con la cobertura propiamente tal, sino que tiene que ver con el manejo agronómico diferenciado que tenemos que hacer entre producir al aire libre y bajo techo. O sea, no es posible hacer el mismo manejo agronómico que hacemos en una condición abierta, me refiero cantidad de agua, manejo fitosanitario, me refiero a nutrición. Es totalmente distinto trabajar en un sistema protegido que en una condición al aire libre, y esto se va reflejando en términos de que si hacemos lo mismo en términos agronómicos, los resultados bajo una cubierta pueden ser 25% de la fruta que no esté en condiciones de ser comercializada. Algunos ejemplos de lo que evaluamos cuando hacíamos exactamente el mismo riego, exactamente la misma nutrición, exactamente la misma poda, bajo condición protegida en la zona norte de Coyipulli, de altas temperaturas. Fíjense la cantidad de frutas blandas que sacamos. Por lo tanto, es muy importante afinar los manejos agronómicos cuando estamos bajo una condición protegida. Y el último ejemplo, fíjense, ya cuando tenemos manejos agronómicos diferenciados, cuando tenemos frecuencias de cosecha distintas entre aire libre y la condición protegida, fíjense cómo hemos ido superando las diferencias de calidad de fruta sin tener ninguna diferencia entre una condición protegida y una condición al aire libre. Eso. Parece que me pasé un poquito. Muchas gracias, Abel. Perdona, solo entonces para que el gráfico anterior no nos quedó muy claro, bajo plástico o bajo cubierta o bajo rafia, el fruto tiene una tendencia a estar más blando. Así es, tiene una tendencia en la medida que nosotros no cambiamos los manejos agronómicos, ¿ya? Por ejemplo, aquí en este gráfico no tenemos esa tendencia a que la fruta se ablande debido a que las frecuencias de cosecha son más cortas bajo esta condición. Es decir, aquí estamos cosechando cada 7 días y aquí estamos cosechando cada 5, porque en definitiva el aumento de temperatura hace que la maduración se adelante. Claro. Eso. Sí, y voy a hacer una consulta, voy a acercarme para el micrófono para que se escuche bien. Permiso. Gracias, Don. Mira, a ver, mayor tema, ¿cómo está? Hola. Mira, ¿qué tal? Mira, ¿sabes qué? Lo que pasa es que hay como dudas recurrentes en el uso de este tipo de materiales, plásticos, cubiertas. Nosotros estamos, vamos a empezar a implementar el uso de mesotúnel, de hecho ya lo estamos haciendo.
para la producción de arándanos. El desafío técnico que nos compete hoy día es cómo enfrentamos el tema de la polinización. Yo no sé si allá en Temuco hay experiencia al respecto. Y el otro punto está relacionado con la necesidad, como bien decías tú, del uso de algunos productos aditivos como antigoteo, por ejemplo, para el caso de los polietilenos. El aditivo de antigoteo para evitar problemas de botritis eventualmente. Esas dos preguntas es las que te quería. Eso. Ya, como que hubo un delay. Sí. No, respecto a la misma respuesta de Marina, respecto al tema del uso de bombo, creo que es fundamental. Ahora, también hay estudios donde plantean que cuando tú pones cajones bajo la cobertura, las abejas tienden a chocar con la cobertura, se desorientan y también pierden de alguna manera esa voluntad que hacen de poder hacer su trabajo y mejorar la polinización. Y ahí donde uno plantea la idea de poder usar probablemente abejorro, pero lo que conversábamos en la primera clase, que finalmente cuando uno ve la cantidad de abejorros que hay en un cajón, que son 200 o 300 frente a millones de abejas, uno queda con la duda porque es difícil evaluar. De hecho, les mostré un estudio donde si bien estos abejorros son capaces de polinizar bajo condiciones mucho más adversas, son mucho menos y son millones de flores las que tenemos. Por lo tanto, es un tema que no tengo respuesta en general, porque si tú dices, mira, si aumentamos las condiciones de temperatura bajo la cobertura, le damos condiciones de menor viento, porque la hemos evaluado, hay menos viento, son condiciones ideales para que la abeja salga del cajón, ¿cierto? Si el único tema que no hemos podido ver es que la abeja tiende naturalmente a ser libre y a desplazarse mucho más superficie, por lo tanto, al minuto de encontrar esta barrera que le impide y que choca, sale de ahí. Entonces, eso es como creo yo el talón de Aquiles que tiene el sistema, que no sé cómo se resuelve agronómicamente, si aumentar el número de cajones, probablemente, o es un tema que hay que estudiar. Hay que estudiar de alguna manera o cambiar de agentes polinizadores. O tener variedades autofértiles que ahí hay que decirle a Marina que haga mejoramiento genético para variedades que no necesiten abejas. Pero es un tema que no tiene hasta el minuto una respuesta tan clara, Jorge. Es muy difícil la pregunta. No te escucho. ¿No se escucha? Preguntan sobre cortinas multipropósito. No sé si se refería como a cortinas naturales. Ya. Mira, lo que nosotros hemos evaluado es que bajo las coberturas hay una disminución significativa del viento. ¿Ya? Por lo tanto, eso debería de alguna manera reemplazar el uso de cortinas en la medida que tenemos sistemas de protección que tengan esa posibilidad de que sean bastante flexibles, ¿ya? Porque hay algunos sistemas que están hechos con estructuras de alambre, por ejemplo, que en condiciones de viento no son las mejores. Hay estructuras que se están haciendo ahora con sistemas de cuerda y con elásticos que permiten que haya este embolsamiento del viento y hacen que en general hacen como un colchón, un amortiguador del viento y la misma energía del viento hacen desplazarlo. Por lo tanto, veo yo que es más interesante, en vez de gastarse en una cortina cortaabierto, es gastar en una estructura que sea capaz de amortiguar el viento, cosa que bajo la condición protegida, la velocidad del viento sea menor. Gracias, Abel. Mira, ayer estuvimos donde Marjorie. ¿Ya? Estuvimos viendo sus plantas.
y algo que le llamaba la atención es que nunca, si puedes comentar, no, que no botaba la hoja. Ah, como ya. que nunca... No renueva las manos. Claro, la legacy. Claro, lo que pasa es que la Legacy es una variedad que bota poco la hoja, ¿ya? No te tiene que asustar porque la planta igual entra en receso invernal, pero bota menos la hoja. Cuando tienes mejores condiciones de temperatura, probablemente tienes otoños más cálidos, vaya a tener en vez de un 50% caída de hoja, vaya a tener un 30% caída de hoja, ¿ya? Pero tiene que ver con la temperatura, finalmente. Temperatura más extrema, más caída de hoja, temperatura más cálida, menos caída de hoja, ¿ya? Pero tiene que ver por la condición genética que tiene la planta. Se puede manejar culturalmente. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Quizás no tenemos más preguntas. Bueno, nosotros acá también, el tema de las coberturas, también está el tema de la nieve, que también es un factor en ciertas localidades que las estructuras que estamos desarrollando no están diseñadas para aguantar el peso de la nieve. Y también lo que decías tú, pues que quizá es mucho mejor tener este ejercicio de, después de la cosecha, levantarla para mejorar la inducción y que la planta entre en su receso natural. Así es, yo creo que hay mucho, se ha avanzado harto en el tema de hacer estructuras retráctiles que con un sistema de poleas tú puedes recoger el plástico a un bajo costo, pero que una vez que ya coseches, que ya tienes protegido tu fruto, abra la cobertura, creo que es la clave. Y desde el punto de vista de la duración de la cobertura, porque pasar el invierno con lluvia, con nieve, con vientos extremos, y sin tener ningún sentido porque la planta al minuto de estar lignificados sus tejidos resiste las condiciones climáticas en ese periodo, por lo tanto no tiene mucho sentido tener la cubierta cerrada en invierno. Entonces tú le das más durabilidad al plástico, más durabilidad a tu estructura porque le ofrece menos presión al viento y al mismo tiempo mejora la inducción floral, por lo tanto creo yo que abrir la cobertura después de cosecha es una clave bien importante. Perfecto. Muchas gracias, Abel. No sé si quedan más preguntas por ahí, ¿de verdad? ¿No? Ya voy a ver, muchas gracias. Nos vemos el próximo martes. Ya. Damos 5 minutitos para recibir para recibir a Nelson. Ya, nos vemos. Chao, chao. Florencia. 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 Aló, Florencia.